La raza negra, que sucedió a la raza roja austral en la dominación del mundo, hizo del Alto Egipto su principal santuario. El nombre de Hermes Tot, ese misterioso y primer iniciador del Egipto en las doctrinas sagradas, se relaciona sin duda con una primera y pacífica mezcla de la raza blanca y de la raza negra en las regiones de la Etiopía y del Alto Egipto, largo tiempo antes de la época aria. Hermes es un nombre genérico como Manú y Buda, pues designa a la vez a un hombre, a una casta y a un dios. Como hombre, Hermes es el primero, el gran iniciador del Egipto. Como casta, es el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas. Como dios, es el planeta Mercurio, asimilado con su esfera a una categoría de espíritus de iniciadores divinos. En una palabra, Hermes preside a la región supraterrena de la iniciación celeste. En la economía espiritual del mundo, todas estas cosas están ligadas por secretas afinidades como por un hilo invisible. El nombre de Hermes es un talismán que las resume, un sonido mágico que las evoca. De ahí su prestigio. Los griegos, discípulos de los egipcios, le llamaron Hermes Trismegisto o 3 veces grande, porque era considerado como rey, legislador y sacerdote. Él caracteriza a una época en que el sacerdocio, la magistratura y la monarquía se encontraban reunidos en un solo cuerpo gobernante. La cronología egipcia de Manetón llama a esa época el reino de los dioses. No había entonces ni papiros ni escritura fonética, pero la ideografía existía ya. La ciencia del sacerdocio estaba inscrita en jeroglíficos sobre las columnas y los muros de las criptas. Considerablemente aumentada, pasó más tarde a las bibliotecas de los templos. Los egipcios atribuían a Hermes 42 libros sobre la ciencia oculta. El libro griego, conocido por el nombre de Hermes Trismegisto, encierra ciertamente restos alterados pero infinitamente preciosos de la antigua teogonía, que es como el Fiat Lux, de donde Moisés y Orfeo recibieron sus primeros rayos. La doctrina del fuego principio y del verbo luz, encerrada en la visión de Hermes, será como la cúspide y el centro de la iniciación egipcia. Trataremos ahora de encontrar esta visión de los maestros en rosa mística que se abre en la noche del santuario y en el arcano de las grandes religiones. Ciertas palabras de Hermes, impregnadas de sabiduría antigua, son propias para prepararnos a ello. Ninguno de nuestros pensamientos, dice a su discípulo Asclepios, puede concebir a Dios, ni lengua alguna puede definirle. Lo que es incorpóreo, invisible, sin forma, no puede ser percibido por nuestros sentidos. Lo que es eterno no puede ser medido por la corta regla del tiempo. Dios es, pues, inefable. Dios puede, es verdad, comunicar a algunos elegidos la facultad de elevarse sobre las cosas naturales para percibir alguna radiación de su perfección suprema. Pero esos elegidos no encuentran palabra para traducir en lenguaje vulgar la visión inmaterial que les ha hecho estremecer. Ellos pueden explicar a la humanidad las causas secundarias de las creaciones que pasan bajo sus ojos como imágenes de la vida universal. Pero la causa primera queda velada y no llegaríamos a comprenderla más que atravesando la muerte.
Así hablaba Hermes del Dios desconocido, en el pórtico de las criptas. Los discípulos que penetraban con él en sus profundidades aprendían a conocerle como ser viviente. El libro habla de su muerte como de la partida de un dios. Hermes vio el conjunto de las cosas, y habiendo visto, comprendió, y habiendo comprendido, tenía el poder de manifestar y de revelar. Lo que pensó lo escribió, lo que escribió lo ocultó en gran parte, callándose con prudencia y hablando a la vez, a fin de que toda la duración del mundo por venir buscase esas cosas. Y así, habiendo ordenado a los dioses sus hermanos que le sirvieran de cortejo, subió a las estrellas. Se puede, en rigor, aislar la historia política de los pueblos, mas no así su historia religiosa. Las religiones de la Asiria, Egipto, Judea y Grecia no se comprenden más que cuando se vislumbra su punto de unión con la antigua religión indoaria. Tomadas aparte, son otros tantos enigmas y charadas, vistas en conjunto y desde arriba, con una soberbia evolución donde se domina y se explica recíprocamente. En una palabra, la historia de una religión será siempre estrecha, supersticiosa y falsa. Solo hay verdad en la historia religiosa de la humanidad. Desde tal altura no se sienten más que las corrientes que dan la vuelta al globo. El pueblo egipcio, el más independiente y el más cerrado de todos a las influencias exteriores, no pudo sustraerse a esta ley universal. 5000 años antes de nuestra era, la luz de Rama, encendida en el Irán, irradió sobre el Egipto y vino a ser la ley de Amón-Ra, el dios solar de Tebas. Esa constitución le permitió desafiar tantas revoluciones. Menes fue el primer rey de justicia, el primer faraón ejecutor de aquella ley. Él se guardó bien de arrebatar al Egipto su antigua teología, que era la suya también, y no hizo más que confirmarla y ensancharla, añadiéndole una organización social nueva, el sacerdocio, es decir, la enseñanza en un primer consejo, la justicia en otro, el gobierno en los dos. La monarquía concebida como delegada y sometida a su fiscalización, la independencia relativa de los nomos o municipalidades como base de la sociedad. Es lo que podemos llamar el gobierno de los iniciados. Tenía por clave de bóveda una síntesis de las ciencias conocidas bajo el nombre de Osiris, el señor intelectual. La Gran Pirámide es un símbolo y su gnomon matemático. El faraón, que recibía su nombre de iniciación en el templo, que ejercía el arte sacerdotal y real sobre el trono, era pues un personaje bien distinto del déspota asirio, cuyo poder arbitrario estaba cimentado sobre el crimen y la sangre. El faraón era el iniciado, coronado, o por lo menos el discípulo y el instrumento de los iniciados. Durante siglos, los faraones defenderán, contra el Asia despótica y contra la Europa anárquica, la ley del Morueco, que representaba entonces los derechos de la justicia y del arbitraje internacional, según enseñara Rama con su ejemplo. Hacia el año 2200 a.C., el Egipto sufrió la crisis más temible porque un pueblo puede atravesar, la de la invasión extranjera y de una semiconquista. La invasión fenicia era en sí misma la consecuencia del gran cisma religioso en Asia, que había sublevado a las masas populares, sembrado la discordia en los templos. Conducida por los reyes pastores llamados Hyksos, esa invasión lanzó un diluvio sobre el delta y el Egipto medio. Los reyes cismáticos traían consigo una civilización corrompida, la molicie jónica, el lujo del Asia,
las costumbres del harén, una idolatría grosera. La existencia nacional del Egipto estaba comprometida, su intelectualidad en peligro, su misión universal amenazada, pero llevaba en sí un alma de vida, es decir, un cuerpo orgánico de iniciados, depositarios de la antigua ciencia de Hermes y de Amón-Ra. ¿Qué hizo aquella alma? Retirarse al fondo de sus santuarios, replegarse en sí misma para resistir mejor al enemigo. En apariencia, el sacerdocio se inclinó ante la invasión y reconoció a los usurpadores que llevaban la ley del toro y el culto del buey Apis. Sin embargo, ocultos en los templos, los dos consejos guardaron allí como un depósito sagrado sus ciencias, sus tradiciones, la antigua y pura religión, y con ella la esperanza de una restauración de la dinastía nacional. En esta época fue cuando los sacerdotes difundieron entre el pueblo la leyenda de Isis y de Osiris, del desmembramiento de este último y de su resurrección próxima por su hijo Horus, que volvería a encontrar sus miembros dispersos arrastrados por el Nilo. Se excitó la imaginación de la multitud por la pompa de las ceremonias públicas. Se sostuvo su amor a la vieja religión, representándole las desgracias de la diosa, sus lamentos por la pérdida de su esposo celeste y la esperanza que ella tenía en su hijo Horus, el divino mediador. Pero al mismo tiempo, los iniciados juzgaron necesario hacer inatacable la verdad esotérica, recubriéndola con un triple velo. A la difusión del culto popular de Isis y de Osiris corresponde la organización interior y sabia de los pequeños y de los grandes misterios. Se les rodeó de barreras casi infranqueables, de peligros tremendos. Se inventaron las pruebas morales, se exigió el juramento del silencio y la pena de muerte fue rigurosamente aplicada contra los iniciados que divulgaban el menor detalle de los misterios. Gracias a esta organización severa, la iniciación egipcia llegó a ser no solamente el refugio de la doctrina esotérica, sino también el crisol de una resurrección nacional y la escuela de las religiones futuras. Mientras los usurpadores coronados reinaban en Menfis, Tebas se preparaba lentamente para la regeneración del país. De su templo, de su arca solar, salió el Salvador del Egipto, Amos, que arrojó a los hicsos del país después de 9 siglos de dominación, restauró la ciencia egipcia en sus derechos y la religión viril de Osiris. De este modo, los misterios salvaron el alma de Egipto de la tiranía extranjera, y esto para bien de la humanidad. Porque tal era entonces la fuerza de su disciplina, el poder de su iniciación, que encerraba en sí una mejor fuerza moral, su más alta selección intelectual. La iniciación antigua reposaba sobre una concepción del hombre a la vez más sana y más elevada que la nuestra. Nosotros hemos disociado la educación del cuerpo, de la del alma y del espíritu. Nuestras ciencias físicas y naturales, muy avanzadas en sí mismas, hacen abstracción del principio del alma y de su difusión en el universo. Nuestra religión no satisface las necesidades de la inteligencia. Nuestra medicina no quiere saber nada ni del alma ni del espíritu. El hombre contemporáneo busca el placer sin la felicidad sin la ciencia y la ciencia sin la sabiduría. La antigüedad no admitía que se pudiesen separar tales cosas. En todos los dominios ella tenía en cuenta la triple naturaleza del hombre. La iniciación era un adiestramiento gradual de todo el ser humano hacia las cimas vertiginosas del espíritu, desde donde se puede dominar la vida. Para alcanzar la maestría, decían los sabios de entonces, el hombre tiene necesidad de una refundición total de su ejercicio simultáneo de la voluntad, de la intuición y del razonamiento. Por su completa concordancia,
el hombre puede desarrollar sus facultades hasta límites incalculables. El alma tiene sentidos dormidos. La iniciación los despierta. Por medio de un estudio profundo, una aplicación constante, el hombre puede ponerse en relación consciente con las fuerzas ocultas del universo. Por un esfuerzo prodigioso, puede alcanzar la perfección espiritual directa, abrirse las vías del más allá y hacerse capaz de dirigirse a ellas. Entonces, solamente puede decir que ha vencido el destino y conquistado su libertad divina. Entonces solo el iniciado puede llegar a ser iniciador, profeta y teurgo, es decir, vidente y creador de almas. Porque solo el que se domina a sí mismo puede dirigir a los otros. Solo es libre el que puede libertarse, únicamente puede emancipar el que está emancipado. Así pensaban los iniciados antiguos. Los más grandes de entre ellos vivían y obraban en consecuencia. La verdadera iniciación era una cosa bien distinta a un sueño nuevo y mucho más que una simple enseñanza científica. Era la creación de un alma por sí misma, su germinación sobre un plano superior, su floración en el mundo divino. Trasladémonos al tiempo de los Ramsés, a la época de Moisés y de Orfeo, hacia el año 1300 antes de nuestra era, y tratemos de penetrar en el corazón de la iniciación egipcia. Los monumentos figurados, los libros de Hermes, la tradición judía y griega, permiten hacer revivir sus fases ascendentes y formarnos una idea de su más alta revelación.